Hola amigos y amigas del programa académico preparatorio en el curso de lenguaje. El día de hoy nos encontramos para abordar una nueva temática, que es préstamos y barbarismos. ¿En qué consisten los préstamos y barbarismos de un idioma? Vamos a ver, iniciemos con nuestra primera diapositiva. Pasemos ahora. ¿Qué son los regionalismos? Vamos a ver, en primer lugar, ¿de qué se tratan los regionalismos? Son todos aquellos términos comprensibles solamente para un sector geográfico. La palabra regionalismos viene de región, de una región de convivencia. Por eso es que se trata de aquellos términos que se utilizan en determinado sector geográfico, en un sector geográfico preciso. Veamos qué nos dice el diccionario de la Real Academia Española sobre el término regionalismos. Vamos a ver cómo lo define. Acá nos dice que se trata del vocablo o giro privativo de una región determinada. A continuación vamos a analizar a qué se refiere y vamos a comprender de mejor manera este significado que nos presenta el diccionario. Pasemos para eso a nuestra siguiente diapositiva. La palabra que tal vez nos podría dar un poquito de duda en este caso es la palabra privativo, cosa que debemos entender porque si nos damos cuenta, la palabra privativo es parte esencial del término de vocablo que nos proporciona la Real Academia Española. Vocablo o giro privativo de una región determinada. Entonces, vemos. Un giro privativo. ¿A qué se referirá? Acudimos nuevamente al diccionario y buscamos la palabra privativo en esta ocasión. Y vemos que la palabra privativo se refiere a algo propio y peculiar, singularmente de alguien o algo, y no de otros. Por ejemplo, si nosotros decimos que el lenguaje es una habilidad o una capacidad privativa del ser humano, quiere decir que es particularmente propia del ser humano y que es singularmente del ser humano y no de otro. En este sentido, si vemos que la palabra privativo se refiere a una región determinada y a un vocablo de esa región, entonces estamos hablando de un vocablo o palabra que es singularmente de esa región determinada y de ninguna otra más. Estos regionalismos pueden ir desde un área geográfica más amplia hasta irse reduciendo. Existen, por ejemplo, regionalismos para cada país, pero también dentro del país mismo existen regionalismos que son privativos únicamente de una región. Vamos a entrar ahora en ese punto. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Vamos a ver, ¿cuál es la diferenciación de los términos regionales? Para distinguir los términos regionales tenemos que darles un nombre, tenemos que nombrarlos. No podemos decir, esos son regionalismos porque nos quedaríamos con la duda, regionalismos ¿de dónde? Entonces, a los regionalismos se les ha llegado a nombrar según su país de procedencia. Por ejemplo, si vamos a hablar de palabras que surgen en el contexto mexicano, estaríamos hablando de mexicanismos. Por ejemplo, si son de Cuba, estaríamos hablando de cubanismos. Pero vamos ahora a ver los que en verdad nos interesan, los términos de Guatemala. A los términos de Guatemala nosotros les denominamos guatemaltequismos o en alguna medida también de cariño y en mucha confianza, con mucha familiaridad, nosotros les hemos llamado chapinismos, como lo tenemos acá.
Aquí tenemos aquí abajo algunos ejemplos de chapinismos. Vemos si pues, Simón, Nel, órale, buena onda, chilero. Todas esas palabras, si nosotros se las decimos a alguna persona de otro país, no nos va a entender de qué estamos hablando. Por ejemplo, a cualquiera de ustedes podría entender si yo les digo que por favor me presten una choca, pero eso otra persona de otro lado que no sea guatemalteca no va a entender a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de una choca. O por si alguno de ustedes no lo sabe, porque no sé si será un regionalismo, un guatemaltequismo muy antiguo, una choca se le llama a una moneda de 25 centavos. Entonces, esos son los chapinismos, son aquellas palabras particulares de una región geográfica que otras personas no nos pueden entender porque no crecieron en esa región y no les son familiares, no tuvieron la oportunidad de aprenderlos. Los chapinismos para nosotros, pero igualmente si nosotros escuchamos a una persona de otro país decir algún regionalismo, no le vamos a entender y le vamos a preguntar, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, continuemos entonces. Vamos a tener en nuestro folletito de repaso, que ustedes ya a estas alturas deben estar muy familiarizados a él, un ejercicio. Un ejercicio para que ustedes vayan respondiendo. Aquí vamos a encontrar una serie de palabras o de frases que corresponden a chapinismos. Es importante que nos demos cuenta que los regionalismos muchas veces se trata de una palabra individual, pero también puede ser una frase completa la que no vamos a comprender porque es la frase completa la que surgió en esa región. Pero nosotros como guatemaltecos vamos a ver si recordamos qué es, por ejemplo, dar o recibir una jaboneada. A ver, no sé si ustedes recuerdan o lo han oído antes, pero se trataría de un regaño. Una jaboneada es un regaño. Espero que ninguno de ustedes sepa por cuenta propia a qué nos referimos cuando se habla de quemar el rancho. Ahí estaríamos hablando de un engaño, pero no cualquier engaño, no es decir una mentira, sino que sería un engaño amoroso. Sería algo a lo que conocemos como infidelidad. Y así, bueno, pues vamos y pasamos viendo qué significa tener clavos, pelar a alguien, columpiarse, ser maceta, cuentear a alguien, ser casaquero o casaquera, ser pistudo o ser codo, algo chilero, alguien checudo. Pues todos esos términos corresponden a términos que han surgido en nuestro contexto guatemalteco. Son, por lo tanto, guatemaltequismos. Y sería que escribieran los que ustedes sepan y los que no sepan los pueden consultar con alguien más y les puedo apostar que más de alguien de su entorno va a poder decirles a qué se refiere. Entonces, les recomiendo la recomendación de siempre, hacer sus ejercicios, practicar y de hecho podrían hablar con algunas otras personas y tratar de ir ustedes mismos investigando algunos otros guatemaltequismos o chapinismos. Muy bien, continuamos ahora a nuestra siguiente diapositiva y vamos a ver a qué se refieren los préstamos. ¿Qué es un préstamo? Bueno, un préstamo en el sentido general de la palabra es cuando nosotros vamos y le pedimos a alguien algo que nosotros no tenemos. Por ejemplo, si yo no tengo algo, pues voy donde mi vecina y se lo pido prestado. Y eso pues es muy válido. Tal vez, por ejemplo, yo no tengo una licuadora y voy y le digo, mire, présteme su licuadora porque necesito usarla y yo no tengo una. Pues eso, ahí es cuando nosotros estamos pidiendo prestado algo. Pero ¿qué sucede con el idioma?
sucede algo muy parecido. Si nosotros no tenemos una palabra, entonces vamos y la pedimos prestada. En este sentido, es muy importante que analicemos que ningún idioma es totalmente puro. ¿Qué quiere decir esto? No tiene la pureza de ser únicamente el castellano como castellano, el inglés como inglés, no es así. Todos los idiomas se han visto en la necesidad de pedir prestado, de tomar palabras prestadas de otro idioma. Eso se hace incorporando esas palabras a nuestro léxico. Nuestro léxico es todas las palabras que forman parte del idioma que nosotros utilizamos. Entonces, si no tenemos una palabra, la pedimos prestada, la podemos utilizar, eso es válido, es correcto, no estamos cayendo en ninguna falta al idioma al utilizar préstamos. Y ellos se llaman préstamos lingüísticos. Vamos a ver, pasemos a nuestra siguiente diapositiva. ¿Por qué? Veamos ahora por qué un idioma se ve en la necesidad de tomar palabras prestadas de otro idioma. El hecho de que un idioma tome palabras prestadas de otro idioma sucede por varias razones. En primer lugar, bueno, no en primer lugar porque no es ningún orden de importancia, sino que una de ellas sería aquellas que provienen de otros idiomas porque nombran algún objeto que fue creado, que fue desarrollado, que fue inventado en un país donde no se habla español. Un ejemplo aquí podría ser los préstamos que obtenemos o que pedimos del idioma inglés, específicamente en el área de la tecnología. En países de habla inglesa, en Estados Unidos, por ejemplo, se han desarrollado muchos inventos que son parte de la tecnología que ahora usamos diariamente. Por ejemplo, en el área de computación, en el área cibernética, lo que nosotros estamos utilizando para desarrollar este curso, pues no fue inventado en un país donde se hablara castellano. Entonces, ¿qué sucede? Se le da el nombre en el idioma en el que surge. Entonces, normalmente no va a haber una palabra equivalente para nombrar esa cosa en otro idioma. Entonces lo que hacemos es seguir utilizando el nombre que originalmente se le dio. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Vemos aquí un ejemplo, el mouse. No le llamamos ratón porque no es el equivalente, se le llamó mouse donde se inventó a este aparatito que nos es útil para mover el cursor de la computadora y le seguimos llamando mouse en castellano porque utilizamos el nombre que se le dio en su lengua de origen. Entonces, por eso ponemos acá esta indicación. Cuando en alguna ciencia se hace un descubrimiento, los investigadores lo nombran según su propio idioma. Y al ser ese objeto utilizado en otros países en los que se hablan otras lenguas, el objeto muchas veces conserva su nombre. En gran medida porque no existe una traducción válida. Podemos mencionar ejemplos muy claros como llamarle mouse a la parte de la computadora con que movemos el cursor. Entonces, esa sería una de las razones. Sin embargo, tenemos otra que es también sumamente importante. El encuentro de dos culturas. Cuando dos culturas se encuentran, también se encuentran sus idiomas, sus lenguas, y se encuentran también muchas cosas que no existen en la otra cultura. Como todos nosotros sabemos, antes de la llegada de los españoles a Mesoamérica, que es el área donde hoy se encuentra Guatemala, habían personas ya viviendo acá. De hecho, esas personas siguen viviendo, son parte de la riqueza cultural de Guatemala, parte de los 4 pueblos que habitamos en este
maravilloso sector geográfico que se llama Guatemala, y eso hace que nuestro país sea multiétnico, plurilingüe y multicultural. Esto es porque hay varias etnias o pueblos, perdón, esto es porque hay varias etnias o pueblos que hablamos de lo multiétnico. Lo plurilingüe se refiere a una multiplicidad de lenguas. Tenemos varias lenguas y también tenemos varias culturas. Entonces, a eso refieren estas tres características que tiene nuestro país. Entonces, entremos en el contexto de lo plurilingüe, que es donde nosotros nos estamos enfocando ahora. Específicamente, se hablan en Guatemala 22 lenguas nacionales y el castellano como lengua oficial. Entonces tenemos ahí 23 idiomas. Ese le da la característica de plurilingüe. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Pero ¿qué sucede cuando se encuentran las lenguas, cuando se encuentran las culturas? Vamos a tomar como ejemplo la llegada de los españoles. Cuando ellos vinieron acá, encontraron una gran riqueza cultural e idiomática que ellos no conocían. Encontraron diversidad de flora y fauna, una gran variedad de flora y fauna que no existía en el viejo mundo. Y también encontraron junto con ello una riqueza lingüística. Esta riqueza lingüística era útil para nombrar esta flora y esta fauna. O sea, las personas de aquí tenían ya nombradas a las especies animales y vegetales de la región. Entonces, ¿qué sucede cuando vienen los españoles? Continúan nombrándoles de la misma persona como le llamaban las personas que vivían acá. Entonces, encontramos aquí, por ejemplo, en el viejo mundo no existían antes los aguacates, y el aguacate es un término que viene de idiomas originarios del área mesoamericana. Igualmente sucede con el elote, con muchos animales. Tenemos, por ejemplo, el jaguar, los ocelotes. Hay una gran especie animal y vegetal que viven en este continente, que vivían acá desde antes de que llegaran los españoles, y que al venir y llevar para allá todas estas especies, se las llevan, se da un proceso de interculturalidad porque se conoce allá lo de aquí, aquí lo de allá, pero lo seguimos conociendo con los nombres que tenían antes. Por eso hacemos esta indicación acá, diciendo: los españoles a su llegada se encontraron con una gran riqueza que no conocían, no únicamente en cuanto a la gran variedad de flora y fauna que no existían en el viejo mundo, sino también con una riqueza lingüística que no supieron comprender en toda su magnitud. Sin embargo, la mayoría de las cosas que no conocían las continuaron nombrando, como las nombraban los nativos. Por esa razón, el español actual está dotado de una gran cantidad de préstamos lingüísticos que provienen de lenguas prehispánicas. Y tenemos aquí los dos ejemplos: maíz y aguacate. El español está fuertemente consolidado por palabras que son de origen prehispánico. Continuamos ahora. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos acá un ejercicio de los de nuestro folleto, donde lo que debemos hacer es leer todas estas series toda esta serie de palabras que encontrarán ustedes de este lado, y luego se van a dar cuenta, analizar
que se tratan de palabras que su procedencia viene de otras lenguas. Y encontramos aquí la palabra, la lengua de procedencia y la región de su surgimiento. Por ejemplo, tenemos, veamos acá, hasta acá, la palabra Chile. La palabra Chile proviene del náhuatl, que es un idioma prehispánico. La palabra Chile proviene del náhuatl, idioma prehispánico, que se habla en lo que hoy conocemos como México. ¿Por qué? Más o menos exactamente por la misma razón por la cual no existía la palabra maíz y no existía la palabra aguacate en el español, porque no existían esos elementos. El chile también es un elemento que no existía, un elemento ahora usado fuertemente en el antiguo continente, en España, en Italia sobre todo. Las comidas italianas les ponen mucho chile, casi tanto chile como nosotros. Y es como se enriquecen las culturas y los idiomas. Entonces, bueno, pues les queda esta tarea, esta práctica de repaso, porque prefiero llamarle práctica de repaso que tarea, porque es algo que les va a servir a ustedes para apropiarse de estos conocimientos y conocer mejor también nuestro idioma. Continuamos, pasamos ahora a nuestra siguiente diapositiva y vamos a analizar los barbarismos. ¿A qué nos referimos con barbarismos? Bueno, como decíamos anteriormente, volvamos por un momentito a nuestro concepto anterior, a nuestro ejemplo anterior. Nosotros decíamos que si hay algo que nosotros no tenemos y necesitamos, claro que es correcto ir y pedirlo prestado. Pero ¿qué sucede si yo tengo mis propias cosas y a pesar de tenerlas, no las uso porque me gusta más la del vecino? Entonces voy y tomo la del vecino para poderlo utilizar yo. Eso ya no es correcto. Y es así cuando un idioma no tiene una palabra adecuada, pues pide prestado, pero si la tiene, ya no es correcto. Ya se cae en un barbarismo. A esto es a lo que nosotros llamamos barbarismos. Vamos a ver. Volvamos por un momento con el ejemplo que utilizamos al inicio de nuestro tema anterior. Si necesitamos algo que no tenemos, claro que es correcto pedirlo prestado. Y así cuando un idioma no tiene la palabra adecuada para nombrar algo, pues pide prestado a la lengua en la que esa palabra surgió. Vamos y pedimos prestado al inglés la palabra mouse para nombrar la parte, el elemento que nos sirve para mover el cursor. Pero, ¿qué pasaría? Aquí viene la pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros sí tenemos algo que necesitamos, pero preferimos pedirlo prestado al vecino? Y está la pregunta, ¿sería esto correcto? ¿Consideran ustedes que esto es correcto? Sigamos adelante, pasemos a la siguiente diapositiva. Veamos aquí. It's aquí. ¿Por qué no podemos poner es aquí? ¿O por qué no pudieron poner acá en este letrero es aquí? El término barbarismo es el que utilizamos cuando tomamos una palabra extranjera para nombrar algo, a pesar de que en nuestro propio idioma sí tenemos palabras válidas para nombrar ese elemento. Si en nuestro idioma existe la palabra, le tenemos que nombrar cómo se llama en nuestro idioma, cómo se le llama en nuestro idioma. Pasemos a la siguiente
diapositiva por algunos ejemplos. Fíjense que aquí estos son ejemplos que también nos sirven como ejercicio. Tenemos aquí una serie de palabras y ustedes se darán cuenta que aquí mismo hay varias que se utilizan cotidianamente. Pero si ustedes analizan con cuidado, tienen terminología adecuada para ser utilizada en castellano. Nosotros podemos encontrar la palabra póster, por ejemplo. Para palabra póster nosotros podemos utilizar un afiche. Ay, baby, le dicen a los nenitos pequeños. Y debería de ser un bebé. Un blog que corresponde a una libreta. Y así pueden ustedes irse dando cuenta que hay una gran cantidad de palabras que se utilizan y actualmente esto ha aumentado mucho. Pero aquí, una boutique, ¿qué es una boutique? Un ballet, un barman, un boy scout, cowboy, copyright, chef, full time, un hobby. Tenemos todas estas palabras que tienen una traducción, tienen una palabra válida en castellano. Entonces debemos utilizar la palabra válida en castellano. Aquí el ejercicio de repaso nos dice que en esta columna que encontramos en blanco, en estas 3 columnas que encontramos en blanco, debemos escribir al lado de estos barbarismos la palabra correcta en castellano. De esa manera nos servirá como práctica. También encontramos otro ejercicio de repaso. Aquí tienen ustedes únicamente la instrucción, porque ya en el folletito está la lectura completa. Pero dice acá, ejercicio. Lea el texto que se presenta a continuación y subraye todas las palabras que considere que son barbarismos. Luego, en las líneas en blanco, cópielas y escriba al lado el término que correctamente debería de ser usado en español. Muy bien. Entonces, le recomiendo mucho hacer este ejercicio y seguimos en otra ocasión analizando otros temas a profundidad. Con este terminamos nuestro tema de hoy, que son regionalismos, préstamos